Buenas tardes, mi nombre es Zuleimi Aparicio Ramírez. Yo les voy a explicar lo que es la comunicación efectiva. Siguiente, por favor. Bueno, en primera instancia vamos a saber qué es la comunicación efectiva. Esta trata más de transmitir un mensaje que sea de forma entendible y claro. Esto con el objetivo de no tener confusiones en cierta comunicación con alguna persona, con alguna institución o con alguna empresa, ya que vamos a tratar aquí de evitar lo que son las ambigüedades. En este caso, estamos hablando que nosotros vamos a evitar todo tipo de malentendidos, todas confusiones, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, como bien sabemos, esto trata también de un tipo de comunicación que va a depender de lo que hablamos, en este caso directamente con otras personas. Y al hablar de una comunicación efectiva, nosotros hablamos también con ciertos elementos que tienen que ver aquí, los cuales, como mostramos a continuación, son el mensaje, el receptor, el canal, el emisor y sobre todo la respuesta, que como bien sabemos, el emisor se trata de la persona que produce y envía el mensaje. El receptor se trata de la persona que está recibiendo, pero no solo recibe, sino que interpreta también lo que es el mensaje. Hablamos de un código y aquí hablamos del conjunto de reglas y signos de los que el emisor se vale para producir lo que es un mensaje y que también debe ser conocido por el receptor para poder interpretarlo. Y tenemos también lo que es el canal. En este caso, aquí vamos a hablar del medio físico del cual a través se va a transmitir lo que es el mensaje. Por otra parte, tenemos el mensaje y aquí es lo que se comunica. En este caso estamos hablando que es enviado por el emisor y recibido e interpretado, como bien lo mencioné anteriormente, por el receptor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también lo que son las claves para tener una mejor comunicación efectiva. Realmente no todas las personas contamos con ese tipo de aspecto de ser sociables, ya que en ocasiones nos cuesta trabajo poder tener ciertas necesidades para esa comunicación y en muchas ocasiones no logramos continuar ascendiendo ciertos criterios para esa comunicación tanto en el ambiente laboral como en el ambiente que es académico, ¿no? Ya que esto depende de ciertas habilidades que no tenemos para comunicarnos y surge la necesidad de poder de relacionarnos así con las demás personas. Entonces, aquí empezamos con los siguientes tips para tener ciertas comunicaciones efectivas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el primer tip, que en este caso es mirar a los ojos a tu receptor. ¿Por qué es importante mirar a los ojos al receptor? Tenemos que mantener cierto contacto visual, ya que es fundamental a la hora de comunicarnos y también para saber hacerlo, ya que necesariamente tenemos que estar manteniendo ese contacto con lo que es la otra persona, ya que si nosotros empezamos a voltear a distintos lados de nuestro alrededor, estaríamos comunicando lo que es la falta de interés hacia esa persona. Por otra parte, si nosotros agacharíamos la mirada hacia abajo, esa mirada sería algo como de falta de interés, de que estamos mintiendo, de que no nos interesa. Entonces viene aquí esa cierta respuesta hacia lo que es nuestro receptor. Es por eso que es muy importante que al nosotros tener cierta comunicación efectiva, estemos mirando a los ojos a lo que es a nuestro receptor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también que debemos de utilizar lo que es nuestro lenguaje corporal.
El lenguaje corporal aquí es de mayor importancia, ya que no solamente nos tenemos que comunicar con lo que es nuestro propio lenguaje, sino que también tenemos que hacer ciertos movimientos para que el mensaje sea mejor entendido, sea un mensaje estructurado. Este mensaje se utiliza no solo para tener para dar ciertos motivos en la comunicación efectiva, sino que también vamos a ir interpretando lo que es lo que nos quieren dar a entender. En el lenguaje en el que nos lo están diciendo, lo podemos hacer también a través de señas para que este mensaje llegue a ser preciso y claro. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos también que debemos de emplear un mensaje claro y conciso. Es algo que yo les decía ahorita anteriormente en lo que se utilizaba el lenguaje corporal, pero también emplear un mensaje claro es de mayor importancia en lo que es la comunicación efectiva, debido a que provoca que se entienda mejor, que sea un mensaje claro y conciso. En este caso estamos hablando que tenemos que utilizar un vocabulario fácil de entender y que no sea algo enreversado, que no tenga ambigüedades. Al hablar nosotros de ambigüedades, estamos entendiendo que queremos evitar todo tipo de chismes, por decirlo así, malos entendidos, interpretaciones falsas que no nos ayuden a cierto objetivo. Un ejemplo claro aquí podríamos poner cuando en una empresa nosotros pedimos cierto logotipo a alguna imprenta y nosotros lo explicamos de esta manera y nos los hacen saber, nos los hacen llegar de otra manera. Aquí empleamos un mensaje que no fue claro, que no utilizamos ciertos movimientos corporales también y que nuestro mensaje no fue entendido tanto por el receptor como por el emisor. Es por ello que aquí se debe de emplear el mensaje de manera muy eficaz y sobre todo muy clara. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que debemos de emplear cumplidos. Y sí, debemos de emplear cumplidos de vez en cuando con lo que es nuestro receptor, debido a que son de mayor importancia. ¿Por qué? Porque ciertas personas nos tienen cierta comunicación con nosotros por el hecho de tener lo que es la confianza. Y bueno, al utilizar nosotros esos cumplidos, hacemos un halago, una aprobación a esa persona. Estamos hablando que debemos de elogiar siempre a las personas. ¿Por qué? Porque es de mayor importancia. Es de mayor importancia porque así las personas se sienten capaces de entrar a lo que es la superación propia. No se quedan solo con lo que les dices, sino interpretan también de otra forma eso que uno como receptor les está diciendo. Entonces es por ello que aquí los halagos refuerzan lo que es el discurso de la otra persona. Un ejemplo de esto sería poder decirles a las personas como, eso es estupendo, me parece perfecto, eso es genial, estoy de acuerdo contigo, entre otros halagos que podemos interpretar en ciertas comunicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el siguiente tip, que en este caso estamos hablando de no olvidar el contexto. ¿Por qué es importante no olvidar el contexto? Es muy importante porque tenemos muy presente este elemento que nos dará muchas pistas en cómo encaminarlo, el número de personas al que nosotros nos estamos dirigiendo, también las posibles interreferencias que puedan darse, entre otras que tenemos también, ¿no? Por ejemplo, no podemos hablar de la misma manera con unos amigos que sabemos que son de vital confianza, que los conocemos de años, porque al momento de que nosotros estamos en ciertas clases o en ciertas conferencias, nuestro lenguaje cambia. A nuestros amigos les hablamos de manera informal y cuando nosotros nos encontramos en una conferencia, estamos en alguna ponencia, hablamos de manera formal. ¿Por qué? Porque nos encontramos a través de cierto público. Entonces, es por ello que es de vital importancia no olvidar cierto contexto, no salirse del tema, estar en ese contenido, no
al momento en que tú estás interpretando cierta cuestión de comunicación, debemos de ponernos en ese lugar en el que yo me encuentro. Y es que no es lo mismo, como les menciono, hablar en una conferencia, hablar en tu trabajo o con los amigos, ¿no? Entonces es por ello que no debemos de olvidar cierto contexto. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también aquí que emplear el tono de voz es una manera muy adecuada en lo que es la comunicación efectiva. Y esto porque el tono de voz es otra de las claves más principales que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros transmitimos un mensaje y queremos conseguir una comunicación efectiva, ya que no cualquier tono de voz nos vale, sino que poníamos el ejemplo de estar en una conferencia, estar con unos amigos, ¿no? El tono de voz va a depender en el contexto en el que estemos, en la situación en la que nosotros presentemos dicha conversación, dicha comunicación con ciertas personas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también que tenemos que ser empáticos y bueno, si bien sabemos la empatía es aquí de primordial importancia, ya que se trata de ponernos en el lugar de la otra persona cuando nos comunica un mensaje. ¿Esto por qué? Porque gracias a la empatía se crea un clima de confianza, un clima en el que nosotros vamos a estar dispuestos a tener ciertas habilidades para poder entender a la otra persona y que la otra persona se sienta con esa confianza, con esa seguridad de poder interpretar lo que nos va a decir y también de hacer que el emisor se sienta más cercano y se sienta más atento, ya que si bien sabemos la empatía se trata de ponerse en el lugar. Ponerse en el lugar se trata de decir, quizás entiendas mi comportamiento, quizá quieras saber ciertas cuestiones de mí y esas cuestiones te lleven a dar ciertos consejos, te lleven a dar ciertos criterios para que tú puedas ayudar a esa persona. Es por ello que es de vital importancia ser empáticos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también aquí que debemos de escuchar, no solo oír. Y esto es de vital importancia ya que la escucha activa también se puede entrenar. Es fundamental no solo hablar y oír, sino escuchar, ya que un error habitual que nosotros cometemos es que no solo escuchamos, solamente oímos a las personas. Y bueno, la diferencia entre escuchar y oír es que oír es un sentido fisiológico, que es algo pasivo, o sea, realmente son percibir sonidos, percibir palabras, o sea, estamos oyendo, oír, oír se trata solamente de percibir ciertos sonidos que pasan a nuestro alrededor, como por ejemplo son los transportes públicos, los sonidos de los pajaritos, eso es oír. Sin embargo, al nosotros decir que vamos a escuchar a la persona, estamos hablando de un sentido interpretativo. En este caso es algo activo, es un esfuerzo físico y mental, porque estamos viendo a la persona físicamente y mentalmente estamos analizando lo que nos dice, lo que esa persona trata de poner en nosotros, el mensaje que trata de interpretarnos, y esa es la diferencia entre oír y escuchar. O sea, no solamente tenemos que oír, tenemos que escuchar a esa persona para que nosotros podamos emplear lo que es la comunicación efectiva. Si nosotros solo oímos, no estamos empleando lo que es la empatía, que como bien mencionamos anteriormente. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos por último respetar los turnos. Y sí, al igual que escuchar, es muy importante también respetar los turnos. ¿Por qué? Porque es fundamental llegar a ese aspecto en el que no tenemos que interrumpir los turnos porque los tiempos de esa persona se vuelven como que
le quitas la idea a esa persona. Realmente, cuando no se respetan esos turnos, es algo así como que entras en conflictos con dichas personas. Además que no respetar los turnos es una falta de respeto para tu receptor. Y bueno, cuando no se respetan, la comunicación se torna incómodamente, se vuelve lenta, desagradable y sobre todo nada efectiva. A lo que nosotros según queremos llegar es a una comunicación efectiva. Sin embargo, si uno no respeta los turnos, estamos entrando en lo que es lo que no es la comunicación efectiva. Y es necesario esperar a que el otro haya terminado de hablar para poder hacer lo que son nuestras aportaciones. Yo no puedo interrumpir a esa persona sin antes dejar que termine de hablar y sin antes de que esa persona me dé ese lugar para que yo pueda indagar, para que yo pueda responder a mis dudas, a ciertas aportaciones. Y bueno, con esto nosotros podríamos conseguir una manera muy efectiva de tener cierta comunicación, ya que también es muy importante aquí lo que es parafrasear y preguntarse también, ya que el parafrasear nos va a ayudar a hacer y a devolver preguntas con lo que es nuestro propio público. O sea, muestra un interés en la audiencia, muestra ese interés también tanto beneficioso como para que la comunicación sea más efectiva. Y sobre todo también aquí se va a generar lo que es la empatía, o sea, se genera ya que nosotros facilitaremos mejor nuestra escucha. No solamente vamos a oír, sino que también vamos a escuchar, demostrando también de verdad lo que estamos escuchando y queremos entender del mensaje, ya que cuando se parafrasea no solamente estamos organizando las partes del contenido, sino que estamos entrando en lo que realmente nos quieren dar a entender. No, no vamos a parafrasear con algo que el emisor nos dijo. Uno como receptor aquí lo que tiene que hacer es no repetir lo que nos dicen, sino que vamos a tratar de indagar en eso, de poder llegar a ciertas conclusiones del por qué del por qué mi emisor me está diciendo eso. Yo como receptor tengo que tener ciertas argumentaciones, tanto que nos beneficien o no nos beneficien, pero esto sí, llegar a ciertas conclusiones, a ciertas aportaciones para que haya esa buena comunicación. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Y sí, bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido un poco acerca de los tips para poder nosotros tener una comunicación efectiva. Y bueno, si bien sabemos, pues estos son solo 10 tips en cuestión y es solo de cuestión de practicar, ¿no? En muchas ocasiones tenemos que entrenar y ensayar si queremos tener buena comunicación efectiva. Y bueno, al principio a nosotros nos costará un poquito de trabajo, ya que va a parecer lo que es un poquito difícil, un poquito forzado, pero es normal, ya que en este caso nosotros tenemos que tener cierta práctica, tener que indagar un poquito más y pues veremos que poco después de un tiempo el irlo practicando nos cambiará y empezaremos a lo que es una automatización de ciertos resultados. Veremos veremos que esa práctica se convertirá en lo que es un hábito de toda la vida. Lo vamos a tener como ciertos hábitos, como algo de la vida normal. Entonces no es cuestión de que solo los entiendamos esos conceptos, sino que los pongamos en práctica. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.